Buen día. El día de hoy las estudiantes Diana Carolina Mateo Rivera y Sandra Jacqueline Cepeda Cepeda se complacen en presentar la sustentación de su tesis de grado como requisito para la maestría en educación llamada Bullying, enemigo silencioso en una joven con parálisis cerebral leve, una historia de vida. Agradecemos de antemano a nuestros señores jurados que nos acompañan el día de hoy, que son los docentes José Rafael Proenza y María de Jesús Blanco Vega. Asimismo, queremos agradecer a nuestro asesor Edwin Cubides Serrano. La pregunta problema que desarrollamos en nuestro proyecto de grado inició a partir de la generación de un árbol de problemas que se centró como raíz en la dificultad de la población con discapacidad para expresar sus vivencias y percepción frente a episodios de bullying y cuando son víctimas de estos en fenómenos sociales. Para esto se generaron las siguientes causas: abandono estatal, ausencia de atención de salud, medicina y psicología, que son familias reorganizadas o disfuncionales, que Colombia es un país por naturaleza violento, y a la deficiencia en la prestación de servicios de educación de calidad. Las consecuencias ante esto son la pobreza, el desempleo, enfermedades, miedo, rechazo y discriminación, violencia física y psicológica, depresión, baja autoestima y aislamiento. Esto nos generó una serie de interrogantes. ¿Qué papel juega la cartografía corporal en el análisis de las consecuencias emocionales que tiene el bullying en una persona con parálisis cerebral leve? A partir de la pregunta de investigación, nos giramos en torno al contexto donde se desarrolló la investigación, la cual se desarrolló a partir del análisis de un estudio caso de una niña de 13 años con parálisis cerebral leve y necesidades educativas especiales, que para el año del desarrollo de la actividad estaba cursando grado sexto en la institución educativa Río Blanco del corregimiento Girón del municipio del Peñón Santander. ¿Por qué giramos en torno de ello y qué problemáticas encontramos? Encontramos que nuestro estudio caso se generó a partir de la parálisis cerebral leve y de cómo ha sido el desarrollo de esa persona como víctima directa de bullying en su entorno, desde su etapa infantil, su entorno social y especialmente en la escuela. Y a partir de eso, cómo ella nos comparte su experiencia que permite analizar la voz del silenciado. Nuestro objetivo general consistió en analizar las consecuencias emocionales del bullying en una persona con parálisis cerebral leve a partir de la cartografía corporal. De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos. El primero es identificar los episodios de bullying que ha vivido la persona con parálisis cerebral leve. El segundo objetivo consistió en contrastar las experiencias de bullying y las emociones que suscita en la persona a través de la cartografía corporal. Y el tercer objetivo específico consistió en determinar las consecuencias emocionales del bullying en una persona con parálisis cerebral leve. Fundamentación conceptual y teórica. Bullying. El término se refiere al proceso que desencadena agresiones verbales, físicas, psicológicas en cuanto a una persona se convierte en víctima al ser expuesta de forma repetida y durante un tiempo determinado a acciones negativas que lleva a cabo otra persona buscando la exclusión de la misma. Olvis, 1993. El acoso escolar es un fenómeno muy frecuente dentro de la comunidad y ya se vuelve preocupante dentro del contexto laboral y educativo, especialmente.
el abuso del fuerte frente al más débil, generando una actitud de poder y soberanía del victimario frente a la víctima. El acoso escolar en castellano significa matoneo. Este concepto define conductas de intimidación y victimización entre pares, maltratando psicológica y físicamente al compañero o entre iguales. Avilés, 2003. Olvis en 1973, citado por Landazábal en el 2018, refieren las conductas como las que más incurre el bullying son las agresiones verbales, seguidas por acciones como ignorar, excluir, alejar, que desvalorizan los afectados. De esta manera se pueden identificar a los tres actores que la integran: el agresor, la víctima y los observadores. El agresor presenta falta de empatía con los demás seres humanos, se les dificulta seguir normas, no aceptan responsabilidades, son crueles e insensibles al dolor ajeno, como mantienen pocas relaciones sociales. La víctima, en su gran mayoría, son inseguros, tristes, infelices, se aíslan con facilidad, son introvertidos, tímidos, de acuerdo a las situaciones que presenta su depresión. Ataques de pánico, presentando trastornos del sueño y somatizando con dolores físicos. Los observadores son aquellos actores que, aunque no intervienen dentro del proceso, presentan las siguientes características: pérdida de empatía, dolor con sus semejantes, sentimientos de culpa por no defender a la víctima, siendo conscientes de su situación, creando una personalidad insolidaria. Hurtado 2007 define la parálisis cerebral como la causa más frecuente de la discapacidad motora en la infancia, referente a un trastorno persistente en el tono y el movimiento secundario en una lesión cerebral no progresiva, que ocurre en los primeros años de vida. Cabe anotar que generalmente se diagnostica desde la etapa de gestación. Con el pasar del tiempo, los síntomas y manifestaciones varían. Médicamente, la etapa de gestación y especialmente los primeros 3 meses son los más importantes tanto en la madre gestante como en el bebé, teniendo en cuenta que la alimentación y la tranquilidad de la madre serán transmitidos al infante. La cultura social ha intervenido en la interpretación de los conceptos de normalidad y anormalidad, donde el primer término se refleja en el funcionamiento sano, social, afectivo, al equilibrio y a la adaptación diaria como ser y persona. Por otra parte, el término anormalidad hace relación a lo imperfecto, a lo insano, a lo disfuncional, que no se siente completo y lo convierte en lo excluido de su entorno social en el que se desarrolla. Por esto se han creado discriminaciones que han generado rechazos, burlas o, en casos más fuertes, bullying, sobre todo a las víctimas que presentan discapacidad o diferencias notorias, discriminándolos como anormales. Murillo y Duke, 2016, hacen referencia al concepto de segregación desde el punto de vista de la distribución desigual de los estudiantes, ya sea por su raza, ubicación, estrato socioeconómico, características físicas o culturales, generando múltiples consecuencias negativas en su desarrollo personal y no permitiendo valorar la diversidad, viéndose de manera muy notoria desde la educación, promoviendo el término exclusión, que gira entre prácticas de educación privada versus educación pública, que abren brechas más grandes en cuanto a la desigualdad y la falta de oportunidades para todos. Para la Organización Mundial de la Salud, en el 2013, en su informe sobre discapacidad, señala que es una cuestión de derechos humanos debido a las siguientes razones. Las personas con discapacidad sufren de desigualdad, por ejemplo, cuando se les niega la igualdad de acceso a la salud, empleo, atención, educación, participación política a causa de la discapacidad. Norwich y Kelly 2004 hacen referencia a la importancia que se dio al desarrollo típico de cualquier estudiante con alguna discapacidad, llamando la atención para conocer el porqué de su maltrato, ya que al presentar características especiales son causal de acoso escolar, atropellos por parte de sus pares en la escuela, abriendo brechas al momento de vincularlos de manera inclusiva
en la escuela y en la sociedad. Carquero 2013 argumenta: el territorio puede ser relativo tanto en un espacio vivido como en un sistema percibido dentro del cual un sujeto se siente una cosa. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación fichada sobre sí misma. El cuerpo es un conjunto de representaciones las cuales van a desembocar pragmáticamente en una serie de comportamientos, inmersiones en tiempos y espacios sociales, culturales, estéticos y cognitivos. La cartografía corporal es una herramienta que permite construir el conocimiento de manera personal o colectiva, siendo muy importante en el desarrollo de la investigación para un fin con lo que es captar información valiosa sobre situaciones de bullying y maltrato. Se estima desde la identificación de la imagen del hombre como existencia corpórea. Muestra otras dimensiones de la educación corporal: poética, lúdica, ontológica, estética e histórica. Esbozan unos sentidos pedagógicos a partir de pensar la relación del cuerpo y la educación, y unas formas metodológicas del saber del cuerpo como un proceder genealógico del mismo, la narrativa corporal y la cartografía corporal. Arbeláez, Sánchez y Betancur González, 2018. El Ministerio de Educación Nacional, a través del proyecto de ley 159 de 2012, define el acoso escolar como una conducta negativa intencional, metódica, sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento, deliberado, amenazas o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares, con quienes mantiene una relación de poder asistémica que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. En el 2012, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud determinaron que a nivel mundial el suicidio es la tercera causa de defunción en las personas entre 15 y 44 años y la segunda en quienes se encuentran entre 10 y 24 años de edad. De acuerdo a lo manifestado por las organizaciones, más de 800.000 personas se suicidan al año en Colombia, y en el 2015, 2.316 personas decidieron quitarse la vida. Aplicación y desarrollo de nuestra propuesta de investigación. El tipo de investigación que utilizamos es una propuesta desarrollada a partir de una metodología cualitativa, teniendo en cuenta que se basó en un estudio caso. La población es una menor de 13 años con parálisis cerebral leve que ha sido durante su proceso de vida víctima directa de bullying en diferentes escenarios: su etapa infantil, su entorno social y especialmente en la escuela, donde ella compartió su experiencia de vida que permitió analizar la voz del silenciado, el cómo este acercamiento le permitió expresar sus emociones guardadas y plasmarlas de manera significativa en la cartografía corporal. Categorías de análisis. La primera categoría es la identificación de los procesos de bullying experimentados por la joven desde su nacimiento, niñez y preadolescencia, que fueron analizados a partir de encuestas, entrevistas, seguimientos vía telefónico, WhatsApp y videollamadas, así como un autorreconocimiento de dichas experiencias y las emociones que se generaron en la persona durante la elaboración de la cartografía corporal, en la que ella logró plasmar su sentir y afectación tanto positiva como negativa. Y por último, una resignificación al lograr exponer algunas categorías socioemocionales en la persona como tal con su parálisis cerebral, al exponer su sentir como la voz de la víctima o del silenciado, quien en la mayoría de los casos no expresa sus emociones. Procedimientos e instrumentos. Los instrumentos utilizados dentro de la metodología de trabajo e investigación con la participante fueron la encuesta, la entrevista, testimonios, observación de la participante,
la cartografía, donde se narra desde su propia voz las experiencias de los diferentes contextos en los que se enfrenta a diario. Avances y limitaciones. El tiempo de la pandemia por el COVID-19, problemas de conectividad y la señal entre los participantes. Para el apartado de resultados, cabe destacar que nuestro proyecto tuvo un análisis durante más de 9 meses, en los cuales logramos identificar los episodios de bullying experimentados por la joven desde su nacimiento, niñez y preadolescencia, que fueron analizados a partir de las encuestas, entrevistas, seguimiento vía telefónica, WhatsApp, videollamadas, testimonio y observación de la participante, la cartografía corporal. El primer acercamiento al entorno familiar nos permite deducir que Marlene tuvo inconvenientes de salud desde la gestación, ya que la madre nos argumentó en los procesos de acompañamiento que ella tuvo un proceso de hepatitis, ya que hubo incompatibilidad sanguínea entre madre e hija. Esto desencadenó que la niña naciera a los 7 meses de gestación y que presentara también un problema de bilirrubina. A su vez, al momento de nacer, Marley recibe el primer rechazo por parte de su padre biológico, que no acepta la condición de salud de su hija. La trata como tonta, como retrasada y usa una serie de argumentos poco válidos. La madre de la menor argumenta que su hija ha tenido episodios de bullying en la escuela porque ha tenido el rechazo por su condición de salud, tuvo el que manejar o usar gafas y esto generaba muchas burlas por parte de sus compañeros. Estos observaciones, análisis y resultados se basaron en unas encuestas realizadas a ella también de acompañamiento vía telefónica y vía WhatsApp. Para eso iríamos a la segunda parte, que es encuesta de acompañamiento con la menor sujeto de investigación. Nosotros basamos las encuestas de acompañamiento en preguntas muy sencillas. Nos dio el nombre, le preguntamos si comprendía lo que era el bullying, nos dijo que sí, que el concepto era un maltrato a la persona, que si ella había sido víctima de bullying, etcétera, etcétera. Todas estas encuestas y entrevistas nos arrojaron mucha información, entre otras usa para sus respuestas palabras o frases muy cortas y que en la mayoría de los casos tuvimos que repetir para que pudiera ser clara la respuesta, ya que tiene unos leves problemas de fonética. Se analizaron momentos relevantes en la historia de la participante, donde vivió de manera directa e indirecta el rechazo y la segregación de sus semejantes y la afectación en su contacto con las personas, frente a su seguridad en la expresión corporal y verbal para interactuar con la sociedad. Resaltamos el papel fundamental de su familia para evitar la baja autoestima y hasta el suicidio. Con la cartografía corporal, en la que se logró plasmar su sentir y afectación tanto positiva como negativamente, permitió determinar que expresó diferentes sentimientos como lo fueron: la rabia de color azul, la tristeza de color morado, el amor color fucsia, la frustración de color naranja y la alegría de color verde. Para dar solución se debe liderar desde la institución educativa seminarios, talleres, capacitaciones, actividades lúdicas, propendiendo a mitigar la discriminación y fortaleciendo y resaltando habilidades, fomentando la inclusión y participación de toda la comunidad, siendo un eje transversal inmerso en el PEI. La principal conclusión del presente proyecto consistió en el logro de la totalidad de los objetivos planteados y así evidenciar que es una joven que no ha permitido que las situaciones de bullying afecten de manera significativa su vida diaria, ya que es una niña que, si bien no habla mucho, muestra tranquilidad al expresarse. Un ejemplo de ello fue la cartografía y el deseo de superación personal que nos muestra con firmeza. La cartografía, informe y el artículo postulado a una revista indexada, el resumen analítico de investigación, son un referente de trabajo para estos casos. Transformación de pensamientos y entornos que den cumplimiento y respeto a las leyes que nos rigen y nos amparan.
Valorar la cartografía corporal como herramienta pertinente, didáctica y llamativa para la percepción y el estudio y detección de estos casos.